seguimos en nuestras franquicias en Venezuela de hoy lunes 11 de agosto 2025. Grandes invitados. Ya pasó la gente de Profranquicias, la Cámara Venezolana de Franquicias, hablándonos de su censo. Se acaba de ir el doctor Jesús Castellano, verdadero referente mundial, orgullo venezolano del Zulia por demás señas, que definitivamente nos representa. Ese médico venezolano que le da la vuelta al mundo, siempre muy bien ponderado. Definitivamente los médicos venezolanos son reconocidos a nivel mundial y prueba de ello fue la disertación que nos dio el doctor Castellano en esa especialización que ha hecho en endometriosis, lamentablemente, y recordamos la cifra dramática, 1 de cada 7 venezolanas va a sufrir o está sufriendo endometriosis. El llamado es a la prevención, a la orientación. Definitivamente, si no sabe lo que tiene, es poco probable que lo resuelva. Póngase hermano experto, vaya a consulta, hable de esta entrevista con su ginecólogo y está seguro que podemos mejorar en cierta forma el incremento de esta pandemia, al decir de él mismo. No nos quedamos acá, ya tenemos acá sentado al ingeniero Omar Arias Zurita, CEO y especialista en inteligencia artificial, y su organización, la cual fundó y es director, es Stratec Data. Él nos viene a hablar precisamente de esa propuesta, de eso ya no tan trending como es la inteligencia artificial, pero que definitivamente cada día se profundiza, se ahonda, se vuelve más de dominio público y que definitivamente tenemos que comenzar a manejar y verlos con mejores ojos. Bienvenido, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oye, muchísimas gracias, Argenia. Aquí muy contento de estar contigo y bueno, con toda la audiencia, bueno, para lo que necesiten. Omar Arias Zurita, ingeniero en computación de la Simón Bolívar, Magister Business Administration, es decir, MBA en IE Business School de España, posgrado en aprendizaje automático e inteligencia artificial en el MIT, prestigioso MIT, Massachusetts Institute of Technology de la Universidad de Stanford. Es fundador de Stratec, empresa especializada en soluciones de análisis de datos e inteligencia artificial, con más de 30 años liderando proyectos tecnológico en varios países de América Latina. Gran currículum, de verdad lo felicito y qué bueno, honrado de que esté aquí con nosotros. A ver, ¿en qué consiste ya hoy por hoy? Ya superamos el chat GPT de hace 2 años atrás, cuando nos dieron ese madrugonazo que nos cambió la vida. Así es. ¿Dónde está la inteligencia artificial hoy por hoy? Bueno, hoy en día, fíjate, la inteligencia artificial ha pasado por varias etapas y es bien interesante porque en un tiempo, ya tiene muchos años, de 1950, de Alan Turing y todo eso para allá atrás, y tuvo lo que se llamó un invierno, ¿no? Es decir, se trató de hacer mucho, pero había muy poco con qué. No habían suficientes datos disponibles y no había suficiente poder de cómputo. A medida que se desarrolla la Internet, la Big Data y todo esto, el desarrollo exponencial de poder de cómputo, es en el año 2010 cuando empieza a surgir una nueva ola de inteligencia artificial y surge lo que se llama la inteligencia artificial generativa, que no es toda la inteligencia artificial. O sea, claro, esto de ChatGPT es solo una parte, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esta parte es la que estamos viendo ahora porque llegó al dominio público, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con inteligencia artificial desde el 2019, ¿verdad? Post pandemia. Y en la pandemia y después de la pandemia, pero porque es mucho más amplio el concepto. Lo que estamos viendo ahorita es la inteligencia artificial generativa, que es la que genera nueva información a partir de entender el lenguaje natural, ¿no? Entonces, tú le dices algo en lenguaje natural y él te genera información, imágenes, audio, videos, lo que sea, ¿no? Entonces es muy poderosa porque se está utilizando la inteligencia artificial para reconocer patrones, reconocer, por ejemplo, que una oración quiere decir algo, un significado, ¿no? A partir de ahí eso ha evolucionado muchísimo. Hoy en día estamos en una etapa, recientemente acaba de salir ChatGPT 5, ¿no? Sí. La última versión, que lo que fue hacer una estabilización del poco de versiones que tenían desparramadas anteriormente, y además que aumentó un poco la capacidad del modelo como tal. Pero lo que estamos viendo ahora es la capacidad agéntica, ¿no? Los agentes de la inteligencia artificial, es decir, no solo generar nuevo contenido, sino hacer cosas, ¿no? Entonces estamos viendo agentes que automatizan cosas, que pueden comprar un ticket de avión, que pueden mandar un correo, que pueden hacer una reservación, que pueden prender una máquina, pagar una máquina, hacer cosas ya en el mundo real, ¿no? Es lo que estamos viendo y ese es el gran desarrollo que ha tenido en los últimos meses todo lo que se llama la inteligencia artificial agéntica, ¿no? Es una palabra que no sé si existe en español,
pero Ujú. tampoco en inglés existía, así que son nuevos términos que se van. Neolenguaje. Neolenguaje, exacto, neologismo. Y bueno, lo que se está haciendo con esto es, bueno, una gran automatización. Entonces, imagínate una persona que llega a su trabajo, ¿qué hace? Prende el computador, ve los correos, ve qué puede hacer, revisa a lo mejor, mira, sí, hicieron los pagos, entonces actualiza un Excel, después se comunica con alguien, manda un correo o se mete en un sistema y hace algo, ¿verdad? Imagínate que ahora la inteligencia artificial puede hacer eso y eso es lo que están haciendo esos agentes. ¿Ok? Ya no es solo Agéntico. entender el lenguaje natural y darte una respuesta, sino también es hacer acciones. Y para hacer esas acciones se valen de herramientas que tú le asignas a esa inteligencia artificial, como es un correo, como es un buscador, como es un sistema de CRM donde pueda emitir el pago de una nómina o cosas como esta, ¿no? Entonces, Claro. estamos viendo otro nivel de desarrollo. Bueno, es lo que hacia dónde vamos. Lo que Por se donde está van viendo. los tiros. Sí, por donde van los tiros. Definitivamente ya es Y eso inconcebible. apenas en 3 años, ¿no? Sí, Eso, ¿no? se dice, sí, esto es explosivo, exponencial, explosivo, diría sí. yo. Lo que aprendimos entonces con ChatGPT hace 3 años ya definitivamente hoy no aplica. No, se Hay- aplica, se aplica. a ver, ¿cómo sería esa evolución desde el punto de vista empresarial? Vamos a enfocarnos netamente allí. Está muy bien lo que estás diciendo, Ujú, porque precisamente ahí es donde empieza la dificultad de todo esto, ¿no? ¿Cómo adoptamos esta tecnología? No es cualquier cosa, ¿no? Yo ujú. en mi charla siempre empiezo diciendo que tenemos una visión un poco banal de la inteligencia artificial, que los memes, que las cosas, lo que se Claro. ve en las redes, ¿verdad? Pero que va mucho más allá, es mucho más profundo y requiere una transformación incluso la organización de las empresas, ¿no? Ujú. En lo primero que creo que tenemos que hacer en las empresas es empoderar a la gente a que utilice bien la inteligencia artificial, no solo Ujú. para preguntarle dónde me queda esto, o hacerlo como un buscador, ¿no? Sino que se pueden hacer los llamados prompts, ¿verdad? Las indicaciones que le damos a la inteligencia De artificial hecho, se pueden. disculpe, hay ingenieros de prompt. Ya es un Existe nuevo el, cargo, el ¿no? concepto de ingeniería de prompt que ya quedó un Ah, poquito caduco, ahora le llaman también. ingeniería de contexto y bueno, Ahora es el esto. contexto. Pero lo importante es que nosotros vayamos como por fases, ¿no? Y no podemos adoptar esto como una especie de moda, sino Ujú. la primera fase es empoderar al equipo de trabajo para que utilice esto de la mejor manera, porque la productividad las mediciones dicen que la reducción de tiempo de trabajo está en el orden de un 60 y pico, 70% del tiempo, Wow. ¿no? Ujú. Cuando se utilizan para ciertos, por supuesto, no para todas las Actividades tipos de repetitivas, profesiones, ¿no? actividades muy... Y no necesariamente repetitiva, parece mentira todo Ujú, el impacto que tiene esto. Pero después también vienen otras cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial, como el análisis predictivo, el análisis de datos, ujú. entender patrones, por ejemplo, macroeconómicos, de bolsa de valores, de otras cosas, ¿verdad? Y que nos pueden dar una ventaja competitiva como organización. No solo Ok. el tiempo del trabajador, sino también hacia dónde se dirige la empresa con lo que se puede hacer, ¿no? Ujú. Bueno, esto va a estar trayendo cambios importantísimos. Te comento uno bien interesante que me pareció que leí A ver. recientemente, que es que la gente de IBM nombró como su vicepresidente de Ujú. recursos humanos a que dentro de esa división estuviera la inteligencia artificial. Todo el departamento de inteligencia artificial está debajo del jefe de recursos humanos. ¿Por qué? Porque lo están viendo como que esa es la persona que maneja a la gente o máquinas que hacen cosas, ¿no? Acertadísimo, ¿no? Oye, Sí, qué es un interesante. enfoque estratégico para No va que a tecnología, no va a IT, no sino va va a a IT recursos ni va a humanos, recursos humanos. capital Entonces es una humano, me cosa, parece acertado, sí. por un lado acertado, por otro lado da miedo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué está pensando esta gente? No sabemos No, si, no, no, al contrario. si Yo creo no. que ya eso pasó, ¿no? Ese miedo inicial, eh, tanta ficción, tanto Hollywood, yo creo que eso ya se dio por los beneficios que están implícitos con la claro, inteligencia artificial. O no es así. Por ejemplo, yo leía por allí, pero bueno, esto va a permitir que un terrorista ponga en el prompt cómo hacer una bomba y lo va a tener ahí hecho. Yo creo que ese miedo no, inicial ese es ya... miedo de Hollywood, no. Pero sí el tema del empleo sí es un tema a analizar, pues. Ok. Ciertamente sí, es decir, la velocidad con que va esto, ¿ok? Y el tipo Mm, de trabajo que está sustituyendo. Si tú arrancas a ver en una empresa grande, gran parte de la gente hace un trabajo que en cierta manera, es prescindible. sí, es repetitivo, o sea, revisa un correo, hace estas cosas que estoy diciendo. Hay gente muy valiosa que hace muchísimas otras cosas, que se reúne, que logra negocios, que hace cosas, pero hay gente que no necesariamente, y eso, entendiendo alguna visión de las empresas, puede generar. Fíjate que Sam Altman, el Ajá. director de
de OpenAI, él plantea lo siguiente, él hizo un proyecto con la Universidad de Stanford que fue el salario básico universal, ¿no? Ya están pensando en eso, ¿no? ¿Cuánto dio? Bueno, dio creo que eran $1.500, hicieron un experimento Venezuela, con 3.000 personas. no, me imagino no metieron a Venezuela, alteraba notablemente la estadística, ¿no? No, que le daban a las personas $1.500 claro. como un bono, como Algo un muy patria random. o una cosa, un bono así, ¿no? Y le daban a la gente $1.500 y empezaron a medir si eran más felices, si eran capaces de hacer mejor su trabajo, si se dedicaban a otros trabajos. La respuesta fue que no hubo mayores cambios, la gente empezó a gastar más y ya, ¿no? Lo que suele pasar. Lo que suele pasar, pero lo interesante es que ya están haciendo, lo que me llama a mí eso es el que están haciendo esos experimentos, esa gente, que están ellos pensando. Ellos plantean lo siguiente, con las mejoras de productividad que trae la inteligencia artificial a nivel de la economía nacional, ese dinero, parte de ese dinero puede ir para darle un salario básico universal a las personas, ¿no? Entonces están pensando en ese tipo de cosas. No, y obvio. Y no es una cuestión de Hollywood, sino es algo que de verdad... Ni de ficción, sí. ¿no? Bueno, digo Hollywood por los robots que se adueñan del mundo y la misma IA. Pero no, y definitivamente en ganadores y perdedores siempre lo ha habido cada vez que hay una mejora tecnológica, una nueva herramienta, desde los escribas que perdieron su trabajo con la imprenta, después con la automatización, las máquinas de escribir, los telares de inglés, los telares, todo. Máquina de vapor, todo la eso. Tecnología siempre ha hecho, sustituido actividades laborales repetitivas que pueden hacer. Y ha creado nuevas profesiones. Por ejemplo, mi profesión no existiría en el siglo XVI. Esa que usted acaba de mencionar, que es ingeniero de ingeniería de PROM. Estamos hablando con el ingeniero en computación Omar Arias Zurita, hablándonos de eso, la inteligencia artificial, y que definitivamente tiene más pros que cons. ¿Ok? Vamos a analizarlo más a la vuelta. Stratec Data, acá en Franquicias de Venezuela. Ya regresamos. Seguimos acá en Franquicias en Venezuela hablando de tecnología, pero ya no es tecnología. Definitivamente la inteligencia artificial está intrínseca en toda actividad humana y el área que nos compete, es decir, lo empresarial, lo corporativo, los negocios, no escapan. Y debemos tener nociones, el ABC por lo menos, de lo que es inteligencia artificial, viendo sus beneficios más allá de sus perjuicios que todavía siguen allí presentes para algunos. No coincido, pero algunos lo ven así. Algunos creen que le va a sustituir la vida, que se va a adueñar de su integridad. Yo disto mucho de que eso sea así, difiero, perdón. Pero bueno, está allí. Vamos a ver los pros. Entonces, ingeniero, se dice que la inteligencia artificial es un proceso de aprendizaje, que en algún momento va a tener toda la información y que aplicará. No sabemos, ahí están los haters y las teorías de las conspiraciones cuando hablan de que van a dominar el mundo. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, yo creo que, bueno, simplemente es un salto que se está dando en la humanidad, ¿no? Estamos yendo hacia un salto en otro nivel, estamos como en otro nivel. Antes hacíamos las cosas a mano, ahora usamos Windows, pero seguimos haciendo las cosas, ¿no? Lo hacemos más rápido, pero yo creo que sí, va a tener cambios profundos, ciertamente. No sabemos a qué va a llegar, todo depende del desarrollo de la inteligencia general artificial, que es lo que se está buscando, lo que están buscando las grandes potencias hoy en día. Después hablamos de eso, pero al día de hoy comentábamos ahorita que hay ciertas limitantes que tiene la inteligencia artificial. Una es el poder de cómputo, que no, con las tecnologías actuales quizás no crezca en la velocidad que venía creciendo, porque se están llegando a límites físicos. Y el otro es el límite de los datos mismos, que es el combustible de la inteligencia artificial. Para entrenar todos estos modelos tenemos que leer datos. Cuando ChatGPT responde sobre un libro, dame el resumen de Doña Bárbara, es porque se leyó Doña Bárbara actualmente, ¿no? Entonces, toda esa información ya está en la internet. Entonces, ¿qué más información van a necesitar? O sea, ya se consumieron prácticamente gran parte de la información pública que estaba disponible. Lo que se está haciendo ahorita es generando data sintética, data nueva, a partir de los mismos modelos de inteligencia artificial. Es algo loco, pero es que ya se está acabando la data, ¿ok? Se está acabando la data nueva, ¿ok? Entonces, hay otros, gente como Yann LeCun, que es un grande de todo esto de la inteligencia artificial, que han planteado
que ahora viene la inteligencia artificial que va a captar las experiencias que sentimos los seres humanos a través de los dispositivos biométricos, que esa data todavía falta, esa data no está en la internet, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho todavía por crecer. Yo no estoy diciendo que se acabó. Lo que quiero decir es que hay limitantes y esas limitantes están definidas por esas dos dimensiones que son poder de cómputo y disponibilidad de datos. Y disponibilidad de datos. ¿Ok? Bien interesante y es una buena conclusión, ¿no? Sí. Para ir a lo siguiente. Ok, soy una empresa, soy un director, un Ujú. fundador de recursos humanos, de IT, de tecnología, y todavía no le tengo miedo a la Exacto. inteligencia artificial. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles sean esos primeros pininos para involucrarme y poderme beneficiarme de esta herramienta que llegó para cambiarlo todo? Correcto, sí, fíjate, muy buena la pregunta, porque al final entonces, ¿con qué se come esto? ¿Qué hacemos, verdad? Ujú. A nivel empresarial, y esto es la parte de las cosas que hacemos en Stratec, de asesorar a las empresas, es en primer lugar, el primer paso es empoderar al equipo de trabajo, al equipo de Ujú. trabajo que aprendan a utilizar esta herramienta no solo como un buscador, que la utilicen como Dios manda, ¿ok? Eso tiene una parte formativa que tenemos que pasar allí, eso yo creo que es lo básico. Y no solo para los trabajadores, me parece a veces, Ujú. cuando visito algunas empresas, que veo que los jefes dicen, bueno, te mando a mi equipo para que se entrene, ¿no? Y creo que también la visión gerencial es importante, que entiendan las cosas que se pueden y lo que no se puede hacer o cómo se deben hacer, ¿no? Aspectos de seguridad que hay que cuidar muchísimo porque la información, Ciberseguridad, sobre sí, todo. porque la información la mandamos a la nube, no sabemos qué pasa con esos datos, no sabemos qué puede haber de manipulación con estos datos después, ¿no? Eh, entonces la parte de seguridad es algo que hay que tomar en cuenta. Y lo otro es entonces empezar a hacer un inventario de procesos, ¿verdad? Entonces, yo que he tenido posibilidad de ir a algunas empresas, cuando me pasaban esos manuales de normas y procedimientos, me parecía algo aburridísimo. Y yo digo, bueno, ¿para qué tanto esto si la gente ya sabe hacer sus cosas? Obviamente era importante por documentación. Ahora se vuelve muy importante porque entonces tenemos un inventario de procesos donde podemos en frío ver qué podemos optimizar de la empresa. Y esa es la Ujú. forma ordenada de convertir, hacer la verdadera transformación digital hacia la inteligencia artificial de las empresas como lo estamos viendo hoy en día. Ok, ¿Ve? ustedes Stratec se encargan de esa asesoría, de ese involucramiento, pero Ujú. ¿qué otra inversión debe hacer esta empresa teórica que estamos poniendo como ejemplo? ¿Debe invertir en software, en hardware? A ver. Sí, es interesante esto, ¿no? Bueno, todo depende de las necesidades de cada quien, pero la inversión no es muy grande, A ver. sinceramente, ¿no? Esto es bien interesante porque se puede lograr muchísimo con muy poca inversión. Los productos están en la nube, todo va a depender de qué cosas podamos hacer. Podemos hacer cosas como tener modelos corriendo dentro de la empresa si tenemos problemas de seguridad. Ahorita Ok, ChatGPT o la gente de OpenAI genial. liberó un modelo, el código abierto que se puede bajar y se puede tener, pues eso sí, tienes que tener una buena máquina que corra eso, Para que ¿ok? pueda. Para que te dé la respuesta rápido. La gente de DeepSeek, los chinos, han hecho esto, lo hicieron desde Vino hace para tiempo cambiar. y es muy económico. Realmente, yo tengo en mi computadora un modelo DeepSeek. DeepSeek, ¿ok? O sea que obviamente es muy lento, pero es lento porque el poder de cómputo de mi lacto pues, es pequeño, ¿ok? Ok. Pero en un buen servidor la compañía pudiera invertir en esto para ciertas respuestas a ciertas cosas, ¿no? Ok. La información que tiene la empresa debe ser lo que se llama vectorizada. Y esto suena muy técnico, pero básicamente es que tu información, que no es base de datos, sino que son documentos, tú lo puedas incorporar en los conocimientos de entrenamiento que utiliza la inteligencia artificial. Entonces tú Ok. puedes preguntarle, de acuerdo a mis normas y procedimientos, cómo es lo mejor que puedo hacer aquí. Preguntarle cosas a la inteligencia artificial como que si fuera un experto de tu empresa, del Mire, pues. conocimiento de tu empresa. Eso es algo fundamental que yo creo que deberían estar haciendo muchas empresas hoy en día. No sé si lo están haciendo, algunas sí, pero Menos de la que deberían. menos de las Sí, que deberían. deberían. Sí, ahí tenemos un rezago y es por eso lo que hablábamos al principio. No sé si lo comentamos al público, pero Ujú. eh, esa visión banal de la inteligencia artificial, de que, ya yo me lo sé, pues yo tengo Copilot en el teléfono y tal. Entonces, eso es lo que hace que no le entremos con seriedad a todo este Claro. tema, ¿sí? Lo estamos analizando. Muy bien. Exactamente, ese es Ujú. uno de los Hay que mayores, formarse, es hay no que recibir una formarse, inducción exactamente. formal de Correcto, experto, por ejemplo, lo que ustedes ofrecen. correcto, Muy correcto. bien. Entonces, yo creo con nosotros, con cualquiera, pero creo que es importante que
que se preocupen en la formación, no solo a nivel del equipo general de trabajo, sino también a nivel de los mandos gerenciales y directivos, ¿no? Ok, muy bien. Importante, Vamos a hablar de dicho. ese libro que publicó en Amazon Correcto. recién y se titula La inteligencia artificial y su impacto en la sociedad, que comprende cómo funciona precisamente la AI y cómo ha evolucionado, cómo se está transformando a nuestra sociedad. ¿Nos podría dar un extracto, algo modo muy resumido o prologado de en qué consiste la obra? Perfecto, mira, te prometo que cuando tenga la copia lista te la envío. La esperamos. Sí, claro que sí. Fíjate, este libro surgió de las múltiples charlas y cursos que hemos dado, ¿verdad? Tiene de tres partes. Una parte que es la parte de fundamentos, que entendamos cómo sucede la magia, ¿verdad? En primer lugar, lo que son las redes neuronales, cómo funcionan estos algoritmos, sin entrar muy en lo técnico, por supuesto. La segunda parte es la inteligencia artificial generativa y los agentes, todo lo que estamos viendo en automatización, o sea, lo que estamos viendo al día de hoy. Y la tercera parte, que es la que a mí más me gusta, que es el impacto en lo social, en los distintos aspectos de la sociedad, como el empleo, el arte, el entretenimiento, la geopolítica, que está pasando ahorita entre Wow. Rusia y China, entre China y Estados Unidos, ¿verdad? Que son por qué Europa no se ha desarrollado en inteligencia artificial como pudiéramos esperar. ¿Qué pasa en la nueva economía, la economía de la nube? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? La generación alfa que ya nació con un ChatGPT bajo el brazo, ¿ok? Casi que Y insertado. pueden entonces dejar de aplicar el razonamiento en esa etapa de educación. ¿Qué pasa en la educación? ¿Qué pasa con esto del salario básico universal? Son muchos temas interesantísimos y sobre todo la parte de futuro, ¿no? El libro empieza con una frase de Stephen Hawking que dice: la inteligencia artificial puede ser lo mejor o lo peor que le haya sucedido a la humanidad. Ya lo dijo. Sí, lo dijo en el Wow. 2018, entonces imagínate tú. Entonces, pero es bien interesante porque creo que hay que tomárselo en profundidad, ¿no? Y no solo como una cuestión de tendencia, de esto es una nueva moda que va a pasar. Bueno, se llamará de otras cosas, irán saliendo nuevos términos, pero obviamente es algo que sí vino, creo yo, a transformar esto, ¿no? El presidente de Google, Sundar Pichai, dice: esto es como la invención del fuego, ¿no? Imagínate Imagínense tú, él se va ustedes, o más sea, atrás. y no lo está diciendo alguien que no sabe nada, es alguien que tiene todos los datos de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay una parte de futuro que también A tocamos, ver, porque en la parte de futuro, futurología. sí, bueno, no como un brujo que sabe de cosas, no, sino que simplemente las distintas visiones que hay. Y es bien interesante porque todo se basa en predecir si viene o no viene la inteligencia general artificial. ¿Qué significa esto? Es una inteligencia artificial, pero que tiene iniciativa y tiene conciencia, ¿no? Que son dos cosas importantes que hasta ahora no la tienen. Por más que digan, no, que la inteligencia artificial, que hay una persona que despidieron de Google porque Lo dijo. quiso defender a una inteligencia artificial con una asesoría legal y todo eso para que la sacaran de ese cuerpo y tal y qué sé yo. Dios Pero mío. sí, pues eso fue algo, eso no existe, eso es mentira. Ahora, lo que algunos han dicho que estamos cerca de llegar a eso. Es Mira, decir, pues. una inteligencia artificial que se despierte hoy y diga: oye, voy a sacar una nueva ley física sobre tal cosa Y lo sin haga. que a nadie le diga, lo haga. Y lo peor es que no nos las puede explicar porque no tenemos los medios para Para entender. entender aquello. Entonces, bueno, todo eso, hay distintos filósofos, hay unos, pues, yo lo planteo, los divido en tres: unos optimistas, como un profesor que yo tuve, Andrew Ng, que él tiene una visión muy optimista de todo lo que va a hacer la inteligencia artificial, reducir la pobreza, reducir el cáncer, reducir tantas cosas. Y los pesimistas. Están los pesimistas y están los escépticos, ¿no? Wow. Entonces, los pesimistas son los que le dan importancia, pero creen que va a ser algo malo para la sociedad. O sea, que no Que no queremos nada vamos bueno. a delegar la capacidad de tomar decisiones. Y están los escépticos, con los que yo sí no estoy muy de acuerdo, porque que dicen: no, eso es No va a algo pasar va a nada. pasar, esto es cuestión porque se están enriqueciendo unos aquí y tal, y qué sé yo. Y bueno, puede ser que sí, pero eso no le quita su importancia, Claro, ¿no? no. Entonces, bueno, esa Definitivamente. labor divulgativa es la que venimos haciendo y bueno, Yo me quedo eso como la invención del fuego y la del astrofísico Stephen Hawking, sí, que dijo que podría ser muy bueno o muy malo. Con esas dos me quedo ya exactamente. para ir cerrando esta entrevista que me pareció maravilloso. Ingeniero Omar Arias Zurita, verdadero experto en la materia, imagínense, egresado de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, pero que también pasó por las aulas de Stanford, MIT, o sea que sabe de lo que está hablando y lo felicitamos y sí esperamos el libro. En una Seguro, próxima cuenta con eso. entrevista que vendrá, estamos seguros,
hablaremos más en detalle de eso y sobre todo el futuro, esa futurología que siempre la ha habido, pero que ahora con la misma inteligencia artificial debe ser mucho más preciso. ¿Usted no está de acuerdo? Así es, así es. Entonces en esto hay muchas visiones y lo que traté del libro es más bien presentar las distintas visiones y que cada quien tome su mejor elección de lo que le parezca que va a hacer, porque yo no soy brujo para saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pero es la idea, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero Zurita, CEO y especialista en inteligencia artificial, fundador de StarTech Data. Estuvo acá con nosotros en Franquicia en Venezuela el día de hoy. Vámonos al corte y ya venimos con la última parte de los entrevistados que les tenemos para ustedes. Ya regresamos.